Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de los únicos. Parece frase política, pero no. Es algo que se le ocurrió a Dios y es algo que debemos de fomentar en la casa del Señor, la unidad. Dios mismo es el que nos pide estar unidos unos con otros. La unidad es estar nosotros, cada uno de nosotros coordinados en hacer una sola cosa. La palabra del Señor dice que si una casa dividida contra sí misma puede prevalecer, la respuesta es no. Alguien que no se pone de acuerdo en qué es lo que se va a hacer, siendo más de dos personas, no pueden llegar a ningún arreglo si es que no se ponen de acuerdo. Imagínense, ya nos puso el ejemplo el pastor hace algunas predicaciones de cómo los bueyes con el yugo van caminando los dos, porque uno es el que guía al otro. Comúnmente el buey más viejo es el que va guiando al buey más joven, porque ya se sabe el trayecto y porque ya se sabe el camino. Entonces, imagínense, nos ponía el ejemplo el pastor, si hay dos bueyes jóvenes que se les pone el yugo, van a andar zigzagueando, no sabiendo el camino. Entonces, para prevalecer en el reino de Dios necesitamos la unidad consciente de que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene realidades que no se vivieron en otra persona. Por ejemplo, alguien puede haber nacido en los 60, no le voy a pedir que levante la mano, pero nació en los 60, otros nacimos en los 70, otros nacieron en los 80, otros en los 90, y bueno, quizás algún millennial nació, bueno, ya ni millennial, creo que es en la década de los 2000. Ya es alguien que ya nació ya con el internet ya en los dedos. Entonces, cada uno de nosotros sabe que tiene diversas realidades. Nadie es igual al otro. Mire cómo Dios, esa frase, cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde, sí es aplicable. ¿Por qué? Porque mire, las huellas digitales no se parecen, las de usted conmigo ni de nadie. Incluso la de las huellas digitales de mis dos dedos no se parecen entre sí. Cada una de las huellas de mis dedos es diferente, aunque me pertenecen a mí. Así también con cada uno de nosotros Dios nos hizo diferentes. ¿Por qué? Porque a Él le gustó, a Él le fascina la diversidad. Entonces, todos somos únicos, todos somos diferentes. Nadie se parece al otro. Como muchos dicen, ay, tú no te pareces en nada a mí, bendito sea Dios, sino qué locura. Entonces, cada uno de nosotros es diferente, pero somos llamados a la unidad, a como gente única que somos, formar parte del reino de Dios viviendo en unidad. La unidad, lo vuelvo a recalcar, es estar coordinados, es estar poniéndose de acuerdo para hacer algo y llegar a ese objetivo. No puede haber coordinación cuando uno de los que forman parte de la unidad no está de acuerdo. Ahí no se muestra la unidad. Quizás habrá unanimidad. La unanimidad quiere decir que la mayoría está de acuerdo con algo. Es decir, si aquí hiciéramos una votación, ¿a quién le gusta el pastel de chocolate? Porque a mí se me ocurre, ahorita al final es nada más pura suposición, regalarles a cada uno de ustedes una rebanada de pastel de chocolate. Quizás habrá un porcentaje bajo que diga, a mí no me gusta el chocolate. Bueno, no podemos decir, bueno, voy a hacerle caso a ese 15% de que dijo que no, y ni modo. La mayoría
que reviente porque no vamos a tener pastel de chocolate, no. Dicen unanimidad porque hay una parte mayor que está decidiendo, aunque hay un porcentaje menor. Entonces, la unidad se representa por estar todos de acuerdo. Aún, vuelvo a insistir, cuando somos diferentes el uno del otro. No podemos ser iguales, aún los dedos de la mano no son iguales. Aún los pies dicen que tenemos un pie que es más largo que el otro y que no es igual ni el derecho ni el izquierdo. Entonces Dios nos llama a vivir en unidad dentro del cuerpo de Cristo. No podemos estar avanzando en el reino de Dios si no hay unidad. Hay que diferenciar lo que es la unidad de la unicidad. La unicidad es que cada uno de nosotros es diferente y es único y es irrepetible. Aún puede haber semejanzas entre uno y otro, pero no es igual a la otra persona. Esa es una de las cosas locas que quieren hacer los hombres. No sé si recuerda, hace varios años que clonaron a una oveja. Creo que la llamaron Dolly, la primera oveja clonada, porque era igualita a una oveja natural, nació de manera artificial. Y por ahí hay algunos que quieren hacer eso con el hombre, estar clonando. Incluso hay una película, siempre estoy con lo de las películas, ustedes me dicen que no les gusta ver películas, se llama El Sexto Día, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en la que a él y a otros más los están clonando y que solo les hacen como si fuera una computadora, que le quitan el disco duro y se lo insertan a otro y ya tiene la misma información. Así nada más le hacen, les vuelven a reconstruir el cuerpo y le meten toda la información y ya son de nuevo objetivo de vida. Entonces, esas son ideas locas que gracias a Dios el hombre no ha logrado hacer, porque eso sería tentar a Dios. Él es el único creador y el único que sopla vida sobre el hombre. El hombre no puede soplar vida, El único que puede soplar vida en el interior del ser humano y de toda criatura viviente en este universo es Dios. Entonces, por eso somos diferentes y aún siendo diferentes podemos vivir en unidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan 17, versos 21 al 23. Dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí, yo estoy en ti. Te pido que ellos sean, otra vez, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Entonces el llamado de Jesús es que todos seamos uno. Aritméticamente, hasta creo que el Señor Jesús nos está enseñando matemáticas. ¿Recordamos todas nuestras clases de aritmética? Ay, hermano, esas matemáticas a mí no. Bueno, ¿cuánto es 1 por 1? ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es? 4, dicen. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? Sigue siendo 1. Mire, Dios nos está enseñando matemáticas aquí. Cada vez que se una uno al cuerpo de Cristo va a seguir siendo 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y así. Se puede usted gastar los dedos de la mano y los números y llenarse una libreta, va a seguir siendo 1. Por eso Jesús
está diciendo, para que todos sean uno, así como tú, yo y el Espíritu Santo somos uno, aunque tenemos diferentes operaciones, porque hay que reconocer eso, doctrinalmente es así, que cada una de las tres personas de la Trinidad hace operaciones diferentes, pero no por eso dejan de ser Dios. Entonces, cada uno de nosotros ha sido llamado para ser uno. No importa el número de creyentes que se añadan a la iglesia, la meta del Señor es que todos seamos uno. Y eso es llamado a la unidad. Jesucristo dijo, porque a Jesús se le dijo que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Le dijo a los fariseos, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces, ¿cómo puedo yo echar fuera a Satanás y ser amigo de él? Si lo estoy echando fuera del hombre, fuera de la humanidad, ¿cómo? Ustedes díganme, explíquenme esa lógica que tienen, que sigamos siendo uno, él y yo. Entonces él lo dijo así: todo aquel que conmigo no junta, desparrama. En mi boca esas palabras suenan demasiado pretenciosa, demasiado orgullosa, como que el que no está contigo está contra ti, y el que no junta, desparrama. Bueno, esa frase es del Señor Jesucristo. Hubo un presidente de la nación más poderosa hasta este momento, aunque muchos están profetizando que esa nación va a dejar de ser, pero que lo dijo de una manera política esto: el que no está con, y me reservo el nombre, pongámosle, el que no esté con el América, está contra el América, pues, para que me entiendan. Sí, bueno. Entonces, eso dijo este presidente y muchos le aplaudieron, pero hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios y dice, eso en su boca es señal de orgullo y vanidad humana. El Señor se lo va a cuerear porque eso no es aplicable para esas formas, pero sí es aplicable en el reino de Dios. Si tú no haces nada para vivir en unidad, es como si estuvieras en contra de lo que Dios dijo en su palabra. Ya hemos leído cómo Él nos llama a ser uno. Cualquiera de nosotros que no quiera vivir en unidad, ¿contra quién se está oponiendo? Contra Dios mismo. Por eso hay muchos que no lo entienden, muchos que dicen, no, es que ¿cómo es posible que en la iglesia se haga esto? Yo no estoy de acuerdo. Perfecto, pero no estés dando pie con bola, porque el primer rebelde en el universo, ¿sabe quién fue? Luzbel, que después llegó a ser Satanás. Él fue el primer rebelde, el primer que dijo, bueno, pero Dios, ¿cómo es posible que le rindamos pleitesía a Él? A mí no me parece. Y ahí se buscó a otros que tenían la misma consideración mental y dijo, bueno, pues hagamos ya nuestro reino, hagamos nuestro grupito, y pues usted ya conoce la historia. El llamado de Dios es que cada uno de nosotros esté buscando cómo poner lo que Dios me ha dado para que el reino de Dios avance. Cada uno de nosotros es diferente. A mí no se me dan las cosas que sean manuales. O sea, andar haciendo esas cositas a mí me vuelve loco. Entonces, yo soy diferente a usted, pero usted sí tiene esa creatividad para hacer esas cosas. Entonces, no por el hecho de que usted no sepa hacer lo que yo hago, va a dejar de decir, bueno, pues es que yo no sirvo para nada. Yo nada más sirvo para esto. No, todos y cada uno de nosotros tiene algo que aportar para el cuerpo de Cristo. Pablo lo decía de esa forma, formamos parte
del cuerpo de Cristo, y aún el miembro más pequeño, por más pequeño que sea, tiene una función. No sé si haya visto a alguien que le falte alguno de los dedos de la mano. No empuñan bien una herramienta, no tienen fuerza. Son discapacitados, así se le conoce, porque no tienen algún dedo, y cuando quieren tomar la fuerza de toda la mano no pueden. ¿Por qué? Porque le hace falta uno de los dedos de la mano. Imagínense cuán importante es el trabajo que se realiza en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene asignado un trabajo que hacer. Lo importante es llevarlo a cabo en unidad. No porque yo sea diferente significa estarme peleando con los demás. No, decir, bueno, se tiene que hacer esto en unidad. Bueno, lo vamos a hacer todos. ¿Cuántos les tocó el terremoto del 85? Bueno, vivirlo. No, bueno, quizás a alguno le tocó allá en México, pero ¿cuántos vimos ese suceso? Todos los que levantaron la mano pasan de los 40. Vea, por favor. Vimos cómo el pueblo de México se tendió la mano, cómo ante la zozobra, ante el desorden, porque el gobierno quedó rebasado, no supo qué hacer, se levantaron brigadas civiles y empezaron a ayudarse unos a otros. No, compa, ¿a quién anda buscando? No, pues como fue un hecatombe, edificios tirados, no había, bueno, los que conocían bien el DF, pues sabían cómo había quedado todo ese borlote, pero los que venían fuera buscando a sus familiares no podían. Híjole, ¿y cómo voy a encontrar? Entonces había esa camaradería, esa unidad. ¿Por qué? Porque había una catástrofe que hacerle frente. El gobierno brilló por su ausencia, pero de ahí empezó a darse lo que muchas veces vemos en el pueblo de México, que ante una catástrofe se unen todos, dejan de pensar en sí mismo y no, hay que echar la mano, hay que sacar esto adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, cuando Dios te llama a hacer algo, no seas rebelde, no seas contradictor, porque lo que estás haciendo solamente es ir en contra de Dios, en contra de lo que Él te está pidiendo hacer. Necesitamos cada uno de nosotros estar seguros de que Dios ha puesto en nosotros dones naturales y espirituales. ¿Para qué? Para ponerlos bajo la cobertura de Él y podemos avanzar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo, porque haciendo eso estamos juntando, como cuando aquí estamos barriendo y viene el aire y se está llevando la basura, y nosotros más le damos con más para que la juntemos y la podamos recoger. Así es el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que poner su parte para que cada uno de nosotros podamos llevar gloria de Él. No poner excusas, mi edad, soy mujer, no tengo los medios económicos, no fui a la escuela, no sé cómo hablar, porque todo eso, si lo ponemos delante de Dios, Dios puede obrar a favor de nosotros. Así como hay cosas que añaden a nosotros para que podamos hacer la unidad, también hay cosas que las amenazan. Una de ellas es el egoísmo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Lo que nos cuesta dar es algo que tenemos mucho valor en él. Por ejemplo, a mí quizás no me cueste dar 100 pesos. Si alguien se presenta aquí
y me diga, bueno, vengo de un pueblito ahí de Centroamérica y vengo pidiendo que alguien me dé algo porque salí con una mano atrás y otra adelante. Bueno. Pero si esa persona me diría, mire, estoy anémico, necesito que me regale medio litro de sangre. Ahí sí ya la pensaría, diría, medio litro de sangre y que ni lo conozco, ni a mis familiares le he regalado medio litro de sangre y que yo no lo conozco se me presenta. Entonces, cuando hacemos eso, hay algo todavía de egoísmo en nosotros. Es muy común. Nadie está exento de vivir una vida egoísta. Es más, esta época del mundo se caracteriza por eso, por vivir una vida de solamente yo, estarme comprando cosas, solamente yo viviendo una vida mientras veo a otros que no tienen lo básico para vivir. Incluso somos muy hasta justos. Decir, no, pues el Señor Jesús dijo que el que no trabaje, que no coma. Si es que sinvergüenza me viene a pedir aquí una moneda, que no sabe trabajar. Entonces, hasta eso denota lo que hay en nuestro corazón. Cuando a alguien se le exige aquello que no está dispuesto a dar, demuestra qué es lo que hay en su corazón. Por eso Jesús al joven rico, vio su corazón. El joven rico se justificó y dijo, todos los mandamientos guardo. Pero entonces yo creo que Jesús se volteó y vio su corazón y dijo, no, tiene algo ahí adentro, pero bien tremendo. Entonces le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Sí, Señor. A ver qué nuevo mandamiento me vas a dar. No, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué hizo el joven rico? Se entristeció, se dio la vuelta y se fue. Entonces Jesús les dijo, bueno, valora más los bienes materiales que seguirme a mí. Entonces, todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá, y todo aquel que según el mundo la perdemos por vivir estas locuras, la vamos a encontrar en Jesús. Entonces, es irnos despojándonos de esas cosas que no permiten tener un corazón generoso. Jesús nos dio vida y vida en abundante. Hasta la última gota de su sangre fue derramado por ti y por mí. Otra de las cosas que hacen o amenazan la unidad, la murmuración. Primera de Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Cómo continuamente se estaban quejando delante de Dios. Se quejaban de Moisés, se quejaban de Aarón, se quejaban de la comida, se quejaban del maná, se quejaban del agua, se quejaban del clima. Bueno, era una quejadera que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Quítate de en medio porque yo los voy a consumir y te voy a dar un pueblo mucho mejor que este. Y Moisés, un siervo humilde, oró, intercedió por ellos y Dios no los consumió. Pero de ahí, de toda esa generación, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque murmuraron. Cuando fue la comitiva de 2 espías para inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos trajeron malas. No, los gigantes, no hombre, parecemos chapulines, no hombre, unos hombrones. No, están amuralladas las ciudades. Imagínate un gigante haciendo una muralla, no hombre, incansable. No lo vamos a hacer. Y 2 de ellos dijeron, no, ciertamente son como gigantes, pero así van a caer, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y esos 2 fueron los únicos que entraron por traer buenas nuevas.
no estemos propagando malas noticias. Cantamos ahorita esa canción. Y recuerda un estribillo que dice que el mundo no sabe, no conoce, que hay un Dios que está atento a lo que nos ocurre. Entonces, allá afuera en el mundo están diciendo, ¿y dónde está Dios pues? No, que ¿dónde están los cristianos orando por los hospitales? Ahí quiero verlo. Ah, ¿verdad? No es lo mismo. Ahora pues los quiero ver en los hospitales orando por los enfermos, levantándolos. Ah, no. Entonces es pura, no. Evitemos murmurar delante de Dios. Lo que no entiendes, lo que no conoces, no estés murmurando de lo que no sabes, de lo que no entiendes. Algún día, si perseveras, Dios te lo hará entender. No murmures de tus autoridades, porque tú no sabes lo que Él está pasando. Tú no sabes lo que Él lleva en sí, la carga espiritual. Yo creo que no porque no esté aquí lo digo, pero el hecho de ser pastor, le digo a mi esposa, yo creo es uno de los oficios más terribles que hay, estar aguantando a tanto sinvergüenza que hoy no vino, está allá en su casa se quedó, pero estar aguantándolos y poner cara de está bien, no les hago nada, porque si tú nada más alzas una ceja como la doña, falta de amor. ¿Ya vieron cómo este pastor que dice que debe de haber amor, cómo me está diciendo, cómo me está tratando? Entonces hay que dejar de murmurar. Murmurar significa no decir. Si tienes algo en contra de otra persona, dice que vayas con la autoridad. Eso es lo que dice la palabra. Si tú tienes algo, un pleito, llamar al pastor y decir, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo algo en contra del hermano. Ah, sí, ¿qué es esto? Y ya es para conciliar. Pero dice la palabra de Dios, que cuando uno de ellos no quiere perdonar, cuando uno de ellos no quiere dar su brazo a torcer, dice la palabra que lo tengan como un pagano, porque no ha entendido el poder del perdón. Así lo dice la palabra. Si alguien no quiere entender ni dice yo no lo perdono, yo esto, yo lo otro, bueno, pues la Biblia dice que si no ha entendido, que se diga desde el púlpito. Y si no entiende, pues ténganlo como un pagano, alguien que no ha entendido la voluntad de Dios. La otra amenaza es tener un complejo de superioridad. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie es mejor que otro. No es que yo lo hago mejor, sí, porque tú tienes una experiencia que el otro no tiene, pero tú también entiendes que él está empezando apenas. Recuerdo yo cuando entré a un trabajo, se me dificultaban ciertas cosas y había una persona que sí era muy eficaz a la hora de hacer esa operación y yo me le acerqué, le barbié y todo, y me dijo algo que me dejó helado. Dice, ¿y tú crees que te voy a enseñar? Si a mí me costó esto, sudor, lágrimas, regañadas, y que yo te lo facilite, sí, como no. No te enseño nada. Entonces ahí vemos un complejo de superioridad. Decir, que si le enseño, ¿qué tal si se vuelve mejor que yo? Entonces no, porque tú te debes de estar preparando para ser siempre mejor. Entonces, si tú le enseñas a alguien otra cosa y esa persona, por su capacidad y por su entereza, llega a superarte, bendito sea Dios. Hay otra persona que está de relevo. No somos eternos aquí. Viene una generación con mucho más inteligencia, con mucho más herramientas, más preparada, que va a ganar a una generación que entiende de esas cosas. Yo el Facebook,
pues no lo entiendo mucho, nada más el puro chisme, eso sí, como tú comprenderás, pero hay otras personas que, híjole, le ponen y le añaden y bueno, pues para eso Dios te puso, para alcanzar esa generación que hay en redes sociales. Pero si tú le enseñas a otra persona, no por eso vas a sentirte mal. Si te supera, bueno, pues ese es el lema, que el discípulo debe de superar al maestro. La falta de sometimiento. Digan las mujeres, la falta de sometimiento. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo dije en broma porque venimos de una cultura, dicen, aquí en México machista, pero resulta que esos machos, ¿quiénes lo educaron? Una mujer. Entonces, no somos más altos que otros. Todos hemos sido cortados con la misma medida. Todos somos carne y sangre y debemos de someternos unos a otros en el amor del Señor. También nos trae crecimiento espiritual. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, si el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguzar significa afilar. Si han visto que los cuchillos hay un hierro especial que lo están ahí limando para sacarle filo. Bueno, pues así es nuestra vida espiritual. Lo que yo no sé, tú lo sabes. Entonces, ayúdame a aprender eso que tú sabes y yo te voy a enseñar otras cosas. Entonces, ahí viene un crecimiento espiritual. En la unidad, nadie sabe todo. Todos sabemos algo. Pero si queremos perfeccionarnos y crecer, yo debo de aprender de aquellos que necesitan enseñarme algo nuevo. Tener la mente lúcida y abierta a que cada uno de nosotros podemos enseñarle a otro, porque no todos sabemos todo. Demostración del amor de Cristo, Juan 17:23, lo que leímos al inicio. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Cuando viven en unidad y vean que la viven, los demás pueden ver y decir, mira cuánto se aman, mira cómo cuando alguien está en peligro, cuando alguien le está pasando mal, cómo se unen y le ayudan. Yo quiero ser igual que ellos, yo quiero estar en esa iglesia. Entonces, cuando vivimos esto en unidad, se da este amor fraternal. Y lo último y más importante, hay liberación. Hechos 12 del 11 al 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro había sido encarcelado por la palabra de Dios. Ya se lo habían advertido las autoridades del templo. Los vamos a azotar a ti, a Juan, pero no quiero que vuelvan a predicar de ese nombre, porque ese nombre es maldito. Murió en un madero, murió, y ellos decían, no, resucitó. Bueno, haya sido como haya sido, me dejan de hablar de ese nombre. Pero Pedro dice que no hizo caso a las autoridades, sino dijo, es necesario que prediquemos este nombre en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando lo hizo, lo encarcelaron. Y Pedro dice que estaba en la cárcel. Y cuando María, en la casa de María, la mamá de Juan, de uno de los discípulos, empezaron a orar. Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió uno de los evangelios, estaban orando por Pedro. Y la oración en unidad lo que produjo fue que un ángel se le presentó en la cárcel
tocó el costado de Pedro y le dijo: vente, vámonos. Y él, creyendo que era una visión, le acompañó, y el ángel abrió la puerta, lo sacó hasta la calle, y dice que Pedro, volviendo en sí, dijo: o esto es una visión o es real. Y se dio cuenta que era real, así es que salió y tocó la puerta de donde estaban orando, y una de las chicas, en vez de abrirle la puerta, se espantó y dijo: ay, es un fantasma, es su ángel, y se metió. Lo que nosotros debemos de entender es que orando todos juntos puede haber liberación. Orando en unidad, unánimes, juntos, sin haber desacuerdos, sin haber pleitos, divisiones, puede la oración unida llegar al trono de Dios y producir milagros y producir liberación.